El discipulado bajo Cristo, por Thomas Manton. Y ven, toma tu cruz y sígueme, si quieres ser perfecto. Marcos capítulo 10, versículo 21. Vengo ahora al precepto general dado a este joven. Ven, toma tu cruz y sígueme. El deber que se impone es doble. Uno es ayuda para el otro, y uno necesariamente sigue al otro. Toma tu cruz y sígueme. Quien quiera que siga a Cristo debe preparar sus hombros para la cruz, porque sin tomar la cruz nunca seguiremos a Cristo con verdadero propósito. Toma tu cruz es una alusión a los castigos que se usaban en el tiempo en que Cristo vivió en el mundo. Los malhechores llevaban su propia cruz al lugar de ejecución, y luego eran clavados en ella vivos. Así que cada uno considere esto. Debe llevar su cruz. Y sígueme. Hay un seguimiento doble de Cristo, especial y general. Primero, especial, como aquellos discípulos que fueron sus siervos domésticos de su propia familia, formados para el ministerio. Estos seguían a Cristo de un lugar a otro porque eran testigos escogidos, y debían ser conscientes y partícipes de todas sus acciones para que pudieran dar mejor testimonio de ellas al mundo. Hechos 1, versículo 21 al 22, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Así que sígueme, significa ven, comparte tu suerte conmigo, permanece conmigo, sé mi discípulo. Segundo, la frase tiene un sentido más general. Juan 12, versículo 26, si alguno me sirve, sígame. Y en este sentido, seguir a Cristo es ya sea tomar su dirección o imitar su ejemplo. Primero, tomar su dirección. Se dice que seguimos a Cristo cuando lo tomamos como nuestro Señor y Maestro, y vivimos conforme a su santa doctrina. Así como aquellos que tienen a alguien como maestro en cualquier secta filosófica se dice que lo siguen, así también aquellos que toman a Cristo como su maestro, el gran profeta de la Iglesia, en esto lo siguen. Mateo 17, versículo 5. A él oíd. Segundo, se dice que seguimos a Cristo cuando imitamos su ejemplo. Como dice 1 Corintios 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. De las palabras así explicadas, se puede extraer 3 puntos doctrinales. Primero, para alcanzar la vida eterna, se requiere que una persona no solo venda todo y lo dé a los pobres, sino que también siga a Cristo o se convierta en uno de sus discípulos. Segundo, todo aquel que se haga discípulo de Cristo y entregue su nombre a Él debe seguirlo o imitar su ejemplo. Tercero, todos aquellos que quieren seguir a Cristo deben preparar sus hombros para la cruz. Primera doctrina. Para alcanzar la vida eterna, se requiere no solo que una persona venda todo lo que tiene y lo dé a los pobres, sino que también siga a Cristo o se convierta en uno de sus discípulos. Aquí indagaré qué significa esto y por qué es necesario. Primero, ¿qué significa hacernos discípulos de Cristo? No les impondré otro deber que aquel al que están comprometidos por su bautismo. Por tanto, solo explicaré lo que su bautismo les obliga a hacer, que es un vínculo para que se inscriban como discípulos de Cristo. Esto implica renunciar a todos los demás señores y amos, escoger a Cristo, creer solo en Él para salvación y entregarnos para hacer su voluntad. Primero, renunciar a todos los demás señores y amos que son opuestos a Cristo, es decir, el diablo, el mundo y la carne. El diablo, del cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Antes de entrar al reino de Cristo, hay una traslación de la potestad de las tinieblas, que entiendo como la potestad del diablo. Colosenses 1, versículo 13. El mundo. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Gálatas 6, versículo 14. La carne. Así que
Hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Romanos 8, versículo 12. En nuestro estado natural estamos bajo el poder de estos tres, el diablo, el mundo y la carne, como se describe en Efesios 2, versículos 2 al 3, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Ahí están los tres enemigos de nuestra salvación, que deben ser renunciados. Mientras estamos en nuestro estado corrupto, el diablo tiene poder para gobernarnos. El ejemplo y las costumbres comunes del mundo nos animan, y nuestra naturaleza corrupta dentro de nosotros nos impulsa fuertemente a pecar contra Dios. Por lo tanto, al hacernos verdaderamente discípulos de Cristo, debemos renunciar a estos enemigos suyos y nuestros, para tener otra regla, otro Señor y otro principio. Otra regla, que es la ley de Dios, otro Señor, que es Jesucristo, otro principio que es el Espíritu de Cristo morando y obrando en nosotros. Debe haber primero un vaciamiento del corazón antes de que pueda llenarse de gracia. Es necesario desalojar a esos inquilinos fuertes y malditos que tienen tanto poder sobre nosotros para que solo Cristo pueda gobernarnos. Segundo, creer en Cristo o descansar solo en Él para salvación. Cuando el eunuco pidió ser bautizado, Felipe le dijo, «Si crees de todo corazón, bien puedes». Y respondiendo dijo, «Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios». Hechos 8, versículo 37. La fe en el Hijo de Dios es el gran requisito para los discípulos de Cristo, para que, al renunciar al diablo, a las pompas y vanidades del mundo y las inclinaciones de la carne, se aferren solo a Él como Señor y Salvador, quien da arrepentimiento y perdón de pecados a su pueblo. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hechos 5, versículo 31. Tercero, entregarnos a hacer su voluntad y andar conforme a sus direcciones si deseamos ser discípulos de Cristo. De lo contrario, solo le damos un título vacío, y podemos burlarnos de él tanto como lo hicieron los soldados romanos, quienes le pusieron un manto y le dijeron, «Salve, Rey de los judíos». Cuando le llamamos nuestro Señor y Salvador, pero no nos entregamos a su servicio, lo estamos burlando como ellos. 3 escrituras prueban esto. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6, versículo 46. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7, versículo 21. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8, versículo 31. Así, cuando renunciamos al diablo, al mundo y a la carne, nos aferramos a Cristo como príncipe y salvador y nos entregamos a su servicio. Cuando esto se hace en realidad, entonces nos convertimos en sus discípulos. Esto está implícito en nuestro bautismo. Como en los tiempos primitivos, cuando renunciaban solemnemente a los enemigos de Cristo y profesaban escogerlo como su Señor y Maestro, entregándose a ser guiados por Él en su camino al cielo. El apóstol nos dice en 1 de Pedro 3, versículo 21, «El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo», es decir, una aceptación sincera de las ofertas de Dios y un compromiso en su fuerza para cumplir sus mandamientos. En segundo lugar, ¿por qué es necesario esto más allá de las limosnas y otras cualidades amables? Primero, porque los paganos y los hombres de religiones falsas pueden sobresalir en caridad y otras moralidades, y sin verdadera gracia no son nada. El apóstol nos dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos.
Romanos 2, versículo 14. Y que sobresalieron en caridad, así como en otras cosas, se evidencia en Tito 3, versículo 14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse de buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. ¿A quiénes llama a los nuestros también? Compárenlo con el versículo 8. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, es decir, aquellos de nuestra religión, así como los judíos y los paganos. Los gentiles eran muy dados a la caridad. Pablo dice en Hechos 28, versículo 2, y los naturales nos trataron con no poca humanidad. La misericordia tenía un altar en cada ciudad de Grecia. El Corán de los turcos dice que, si los hombres supieran cuán placentero es dar limosna, antes de carecer de algo para dar, cortarían su propia carne. Así que los gentiles y los que no están bajo la institución de Cristo, aquellos que están fuera del pacto, la promesa y la gracia, pueden estar inclinados a dar limosnas. Pero todo esto no es nada sin verdadera gracia. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Primera de Corintios 13, versículo 3. Podría parecer que hay una contradicción en las palabras del apóstol, porque ¿cómo puede uno repartir todos los bienes para alimentar a los pobres y aún así carecer de amor? Si esto no es amor, ¿qué es? No lo interpretaría como si repartiera todos sus bienes a los pobres hipócritamente, porque es difícil concebir que la hipocresía llegue a tal extremo. Pero hay la gracia del amor y la cualidad natural y amable del amor. Si una persona no tiene un corazón renovado, si es un mero impulso natural, sin gracia espiritual, y eso no puede suceder hasta que se inscriba como discípulo de Cristo en la forma mencionada, no es nada. El apóstol elogia a los macedonios, que eran un pueblo pobre, pero se esforzaron enormemente por contribuir a los santos pobres en Jerusalén, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Segunda de Corintios 8, versículo 5. Y aquí está el verdadero método. Antes de dar sus bienes, ofrecieron sus corazones a Dios, se entregaron al Señor Jesucristo para ser sus discípulos, se inscribieron en su servicio. Ese es el verdadero manantial de la caridad, y entonces llega a ser algo valioso. Segundo, hay necesidad de fe en Cristo para ser aceptados por Dios y reconciliarnos con Él. Por lo tanto, todas las buenas obras que hagamos no nos serán útiles hasta que no nos convirtamos en discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque hasta que creamos, su expiación y reconciliación no se nos aplica, ya que los dones de los enemigos son inaceptables. Desde la caída, no hay manera de aceptación con Dios hasta que cambiemos nuestro camino y reclamemos bajo un nuevo pacto. Nada nos hará aceptables ante Dios excepto la completa inocencia o el arrepentimiento y la fe en Cristo. Mientras permanezcamos confiando en nuestras propias fuerzas, el más pequeño error es condenatorio y arruina todo el bien que hacemos porque, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11, versículo 6. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8, versículo 8. Aplicación. Esto muestra la necesidad de convertirse en discípulos de Cristo para que no se contenten con cualquier cosa que se haga sin Él o por debajo de Él, hasta que tomen a Cristo como su Salvador. Pero podrían decir, ¿qué necesidad hay de todo esto? ¿Acaso no somos cristianos? ¿No estamos dedicados a su servicio, bautizados en su nombre? Respondo 3 cosas. Primero, hay mayor necesidad de inscribirse como discípulos de Cristo porque están bautizados para que cumplan su bautismo con un deber correspondiente. El apóstol Pablo exhorta a revestirse de Cristo, sino vestíos del Señor Jesucristo. Romanos 13, versículo 14. Y esto porque ya se han revestido de Cristo. Colosenses 3, versículo 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno.
Estamos más comprometidos por nuestra profesión y el pacto sellado en el bautismo. Si hemos revestido a Cristo sacramentalmente, debemos revestirlo realmente. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, versículo 11. En verdad, esto está lejos de ser una objeción, pues nos compromete más fuertemente. Como Dios pueda tratar con los infieles, con certeza no les irá bien a ustedes si se burlan de Dios con una formalidad vacía y le ofrecen una regeneración bautismal sin una regeneración real. Si profesan haber revestido a Cristo, pero no lo hacen realmente ni conocen su gracia en verdad. Todos están más fuertemente comprometidos al vivir en la Iglesia, no solo por la necesidad común que hay sobre toda la humanidad de acudir a un Redentor, sino por causa de su profesión. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Romanos 6, versículos 3 al 5. Segundo, en el bautismo fueron presentados por otros. Por lo tanto, al llegar a la edad adulta, deben inscribirse ustedes mismos como discípulos de Cristo por su propio consentimiento. Se requiere un acto personal de todos los que alcanzan la madurez para que se mantengan en el pacto y reconozcan lo que sus padres prometieron por ustedes. Como dijeron los padres del hombre ciego, edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Juan 9, versículo 21. Por medio de sus padres, conforme a la institución de Dios, ustedes se comprometieron a renunciar a las pompas y vanidades del mundo y aceptar a Cristo, pero ahora que son adultos, deben hablar por ustedes mismos. Cada uno debe venir de su propia mano a inscribirse en el registro de Dios, porque yo derramaré agua sobre el secadal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba, como sauces junto a riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová, el otro se llamará el nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano, a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Isaías 44, versículos 3 al 5. A medida que crezcan, se comprometerán con el Señor. Por esto el cristianismo es llamado una confesión, y Jesucristo es llamado el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Hebreos 3, versículo 1. Y cada cristiano es un confesor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10, versículo 9. Es decir, alguien que debe reconocer abiertamente a Cristo y profesar personalmente su sujeción al Evangelio de Cristo. Ellos glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Segunda de Corintios 9, versículo 13. Nuestra renuncia a los enemigos de Cristo, así como la profesión de nuestra fe y la entrega a Dios, deben hacerse con nuestras propias bocas cuando estemos en capacidad de hacerlo. Tercero, este consentimiento personal no debe solo profesarse exteriormente, sino que el corazón debe ser renovado y dirigido hacia Dios, porque no solo tratamos con los hombres, sino con Dios. Por esto dice Romanos 6, versículo 13, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Todo esto se dice para mostrar la vanidad de aquellos que afirman que no haya una conversión en la iglesia ni regeneración fuera del bautismo. Estos son errores perniciosos que atacan la raíz de la santidad. Así como hay una conversión del paganismo a la profesión o confesión del nombre de Cristo, también hay una conversión de la confesión a la realidad. Todos estamos obligados a inscribirnos como discípulos de Cristo. Segunda doctrina. Aquellos que se inscribieron como discípulos de Cristo y se entregaron a Él deben seguirle, es decir, imitar su ejemplo. Razones. Primera, en general, porque esto es acorde con el sentido general de la religión que hay en los corazones de todos los hombres.
La efectiva religión, imitar a quien se adora. De otro modo, los hombres no son fieles a la religión que profesan. Los paganos eran tan malos porque se les enseñaba a adorar a Júpiter más que a Catón. Así los cristianos deben ser mucho mejores porque es a Cristo a quien deben adorar. Por lo tanto, deben ser puros como Él es puro. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primera de Juan 3, versículo 3. Un hombre no es fiel a su religión si no aprecia y sigue aquello que considera más excelente en su Dios. Despreciar la santidad en los hombres y pretender amarla en Dios es una hipocresía grosera. La razón nos dice que la primera causa debe ser la regla suprema, que la esencia y el ser divino, así como el principio de todos los seres, debe ser también la regla de todas las perfecciones. Segundo, hay muchas razones especiales por las cuales Cristo debe ser propuesto a nosotros como nuestro modelo y ejemplo a seguir e imitar. Primero, porque Él es un modelo de santidad establecido en nuestra naturaleza. Sería desalentador para nosotros considerar el profundo océano de la deidad. Más bien se nos enseña a navegar hacia el cielo por las orillas del ejemplo de Cristo. Él descendió de Dios no solo para restaurarnos al favor de Dios, sino también para darnos un ejemplo. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 2, versículo 21. La vida de Cristo es una regla viva, la religión ejemplificada, un comentario visible de la ley de Dios. Los ángeles obedecen a Dios y se nos remite a su ejemplo en la oración del Señor. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero esto no podría ser tan alentador como cuando es hecho por alguien en nuestra naturaleza. Segundo, porque este modelo en nuestra naturaleza nos brinda muchas ventajas, tales como: nuestro modelo es más completo que si Dios hubiera sido nuestro modelo. Hay algunas gracias en las que no podemos parecernos a Dios, por lo cual debemos buscar un modelo en otro lugar, como la humildad, la fe, el temor, la esperanza, la reverencia y la obediencia. Ninguna de estas cosas están en Dios, porque Él no tiene superior, y estas cosas implican inferioridad y sujeción. Hay partes de la santidad que consisten en conformidad con Dios, y otras que consisten en sujeción a Dios, como la que el hombre debe a Dios como superior, y que no tiene semejanza alguna con la naturaleza de Dios, porque Dios no está sujeto a nadie. Pero el conocimiento, la sabiduría, la justicia, la misericordia, el amor y la pureza están presentes en Él, aunque en nosotros sean sombras en un grado inferior. Ahora bien, en todas estas cosas Cristo es nuestro modelo. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11, versículo 29. En todo lo que respecta al sufrimiento y la sujeción, en paciencia y abnegación. Nuestra regla era perfecta al principio, pero no nuestro modelo. Es un modelo comprometedor. Estamos comprometidos por la regla de nuestra obediencia, pero mucho más por el ejemplo de Cristo. La práctica de Cristo hace que cada deber sea encantador para nosotros, porque el discípulo no es mayor que su Señor. Muchas veces los maestros, para avergonzar a sus siervos, toman en sus manos la labor que ellos rechazan. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Juan 13, versículo 14. ¿Acaso nos abstendremos de seguir a tal líder? Es un modelo alentador, en parte porque hay eficacia en este modelo. Así como con el Evangelio la ley de Cristo viene la ministración del Espíritu, también con la consideración de su ejemplo. No solo es un incentivo moral, sino que está acompañado de una verdadera influencia del Espíritu. Cristo no solo bendice su doctrina, sino también su ejemplo. Él ha comprado gracia para que podamos hacer lo que Él hizo antes que nosotros. Ha repartido su Espíritu y lo ha derramado entre sus discípulos. Cada deber es santificado por su sujeción a Él. Todos sus caminos destilan abundancia, y el camino al cielo se hace más fácil por Él que lo ha recorrido antes que nosotros.
en parte también porque nos asegura su simpatía hacia nosotros en nuestro arduo servicio. Él conoce las debilidades de la naturaleza humana y sus resistencias a la ley de Dios. Cristo aprendió obediencia por lo que padeció. Hebreos 5, versículo 8. Y habiendo experimentado las dificultades del sufrimiento, su corazón se enternece hacia aquellos que están en una situación similar, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2, versículo 18. Y en parte porque la perfección de su obediencia cubre nuestras debilidades. Dios ha recibido obediencia plena de Cristo, y por eso, cuando un alma pobre da lo mejor de sí, puede confiar en que Dios la aceptará, lo cual es un gran aliento en nuestra labor. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Romanos 5, versículo 19. Uso. Persuadiros a seguir a Cristo. Nuestra profesión general de ser cristianos nos obliga a ser como Él. Cabeza y miembros deben ser todos de una sola pieza. Si tomamos el nombre de Cristo sobre nosotros, necesitamos expresarlo en nuestra vida. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Primera de Pedro 2, versículo 9. Si alguien pusiera su nombre a la imagen de un cerdo, lo considerarían una deshonra. Oh, qué afrenta es para Cristo que pongamos su nombre en la imagen y semejanza del diablo. Solo lo expresamos en burla y desprecio. Cuando somos airados, impuros, codiciosos, lascivos, sensuales, orgullosos, impíos, y decimos que somos cristianos, qué deshonra, burla y desprecio lanzamos sobre Cristo. ¿Qué decían los paganos en otros tiempos? Se puede conocer quién es aquel a quien adoran por los que le adoran. Profesamos llevar la imagen de Cristo, pero somos vanos, turbulentos, carnales, ingratos e impíos. Oh, ¿qué es esto sino llevar el nombre de Cristo en deshonra por el mundo? Nunca seremos como Él en gloria si no somos como Él en gracia también. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8, versículo 29. Aquí se pone el fundamento. Si desean presentarse ante Dios con confianza y no ser avergonzados en el gran día, sean como Él, entonces tendrán confianza. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Primera de Juan 4, versículo 17. De lo contrario, ¿cómo podríamos mirarlo cara a cara? Por lo tanto, sigámosle, aunque no podamos seguirlo como Asael seguía a Abner, de cerca, sin separarse de sus pasos. Sigámoslo de todos modos, aunque sea como Pedro siguió a Cristo, de lejos, hasta el patio del sumo sacerdote. Pero, ¿en qué debemos seguir a Cristo? Respondo, primero, en su abnegación. Esta es la primera lección del cristianismo, y una de las más difíciles. Cristo vino del cielo para enseñarnos esta lección, y su nacimiento, vida y muerte fueron una continua enseñanza de abnegación. Su nacimiento fue un gran descenso, desde el seno de Dios hasta el regazo de una virgen. Nadie puede negarse a sí mismo como Cristo, quien siendo rico, aunque era rico, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Segunda de Corintios 8, versículo 9. Nadie fue tan rico como Cristo, y por lo tanto nadie puede negarse a sí mismo como lo hizo Cristo. Podemos hablar de rebaños y ganados, tierras y señoríos, y de los ornamentos de esta vida presente, pero Él poseía una felicidad y gloria perfectas e ilimitadas, y aún así nació de una mujer, tuvo una madre pobre, en un lugar pobre, y fue envuelto en pañales humildes. Aquel que era el compañero de Dios, heredero de todas las cosas y Señor de los ángeles, fue puesto entre los animales del establo. Ciertamente,
Cristo vino al mundo con una provisión tan humilde para que no insistiéramos en grandezas y esplendores. Toda su vida, después de nacer, estuvo llena de trabajos y dolores, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Romanos 15, versículo 3. Es decir, no buscó los intereses de la vida que asumió. Ciertamente, si alguien tenía razones para amar la vida, ese era Cristo. Su alma habitaba con Dios en una unión personal, en una comunión tan cercana que no somos capaces de comprenderla, y aún así no se agradó a sí mismo, sino que se entregó por nuestros pecados. Es ridículo profesar que Él es nuestro Maestro y no seguir su ejemplo. No tenemos razón para aferrarnos tanto a nuestros derechos, ser delicados o proteger nuestros intereses, cuando Cristo no se agradó a sí mismo. Nos quejamos y sufrimos un poco de incomodidad en el mundo por su causa, pero no podemos ser tratados peor que Cristo. El discípulo no es mayor que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Mateo 10, versículos 24 al 25. No tenemos motivos para quejarnos si se nos reduce a una ropa sencilla, cuando recordamos los pañales de Cristo, o si sufrimos una cama dura o una prisión, cuando Cristo fue puesto en un pesebre. Cristo quiso enseñarnos que una pobreza inocente es mejor que todo el esplendor del mundo. Y respecto a sus sufrimientos, desde el pesebre hasta la cruz, siempre fue un modelo de abnegación. Por lo tanto, aquellos que se entregan a todos los deleites de la carne no parecen creer en Cristo, quien fue un varón de dolores. Estamos en una condición baja, a solo 2 o 3 grados de ser polvo o nada, y aún así nos complacemos y buscamos satisfacernos, incluso a costa del deshonor a Dios y del daño a nuestra conciencia. Segundo, en su humildad. Cristo no hizo esto por necesidad, sino por elección. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, versículo 28. No vino con el esplendor y la pompa de los príncipes, sino en forma de siervo. ¿Cómo debería esto frenar el deseo de dominio y la búsqueda de grandeza, especialmente en la Iglesia? Aquellos que aman la preeminencia y quieren ser grandes y elevados parecen desear otro Jesús. Los que desgarran y destruyen todo para sostener su grandeza o crecer más grandes no tienen la misma mente que hubo en Jesús. Deberían ser humildes, sencillos y dispuestos a los oficios más humildes. Es digno de observar que, en los Evangelios, se nos dice con frecuencia que, después de realizar algún milagro eminente, el Señor Jesús se apartaba y se retiraba de la multitud para no mezclarse con sus alabanzas. Así, cuando recibió aquel glorioso testimonio del cielo que declaraba que era el Hijo de Dios, Mateo 3, versículo 17, y hubo una voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia», se retiró al desierto. Asimismo, cuando había ganado fama curando enfermedades, subió a un monte o se retiró a una barca, dejando a la multitud, y cuando querían coronarlo como rey, lo rechazó. Todos estos fueron argumentos e instancias de su humildad. Lean y maravíllense con lo que está escrito en Juan 13, versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, ¡qué preámbulo tan magnífico! Uno habría pensado que algún acto raro de imperio, soberanía y dominio seguiría a esto. No, en los versículos 4 al 5, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Los discípulos no lavaron los pies de su Señor, sino que el Señor lavó los pies de los discípulos. ¿Y cuál era el significado de esto? Vean el versículo 15. Por ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Tercero, en el amor a los santos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros.
Juan 13, versículo 34. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Juan 15, versículo 12. Oh, qué explícitas son estas instrucciones. No hay nada en lo que Cristo se distinguiera más que en su amor. No había amargura de espíritu, ni hervores de envidia, sino todo amor. El apóstol lo propone como ejemplo a los esposos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Efesios 5, versículo 25. ¿Cómo amó Cristo a su iglesia? Con un gran amor, hasta el punto de morir por ella. El amor de Cristo fue sincero, no con fines egoístas. Él amó a los santos como santos por su relación con Él. Así debemos amar a aquellos en quienes vemos más de la imagen de Dios. No era un amor pasajero, sino constante y duradero. A quienes Él ama, los ama hasta el fin. Así también debemos amar a los santos. Es verdad que Jesús amó a algunos más que a otros. Juan era el discípulo amado. Juan 21, versículo 20. Había la flor de los discípulos a quienes amó más, pero los amó a todos. Debemos amar no de palabra, sino de hecho y en verdad. Oh, sean llenos de amor a Dios y a los santos que tienen su imagen grabada en ellos. Ustedes, creyentes, tienen motivos para amarse unos a otros. ¿No tenemos todos el mismo Padre? ¿No somos hijos nacidos de la misma semilla santa, la palabra? ¿No nos alimentamos todos del mismo pecho de las promesas? ¿No nos sentamos todos a la misma mesa en la cena del Señor? ¿No estamos todos vestidos con la misma túnica de la justicia de Cristo? ¿Y no esperamos todos la misma gloria? Cuarto, en su utilidad y provecho, de lo cual todo el Evangelio es una narrativa e historia. Por eso, cuando el apóstol quiso resumir la vida de Cristo, dijo: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10, versículo 38. Dando vista a los ciegos, pies a los cojos, hablar a los mudos, sanando toda enfermedad y dolencia entre el pueblo. Mateo 9, versículo 35. Lleno de compasión por las almas de los hombres, Jesucristo no era otra cosa que caridad cubierta de carne y hueso. Siempre estaba dando bendiciones o perdonando pecados. Todos sus milagros no fueron actos de pompa, sino de alivio y socorro. Salvó por la maldición de la higuera y el envío a la piara de cerdos al mar, ya que la higuera estaba estéril y los cerdos tenían poca utilidad en las tierras judías. Todos los milagros de Cristo fueron salutíferos y sanadores. Nunca leemos que destruyera a un hombre con sus milagros, pero sí que salvó a muchos. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Efesios 5, versículos 1 al 2. Oh, que podamos aprender esto. Nadie nace para sí mismo, sino para la comunidad, y es mejor dar que recibir. Quinto, en su piedad hacia Dios. Si consideran la historia de Cristo, lo encontrarán constante en actos de devoción. Era frecuente, fervoroso y reverente en la oración. Frecuente, Marcos 1, versículo 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y en Lucas 6, versículo 12, en aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. ¡Ay, nos cansamos en nuestras oraciones ordinarias y limitadas del día, que pronto nos agotamos de invocar a Dios! Pero Cristo pasaba noches enteras en oración, era fervoroso, y estando en agonía, oraba más intensamente. Lucas 22, versículo 44. Y era reverente cuando estaba en el huerto, se arrodilló y oró. Lucas 22, versículo 41. Y postrándose sobre su rostro, oró. Mateo 26, versículo 39. Fue un observador diligente del día de reposo. Vino a Nazaret donde se había criado,
y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Lucas 4, versículo 16. Era diligente en asistir a las asambleas públicas. Oh, cómo esto refuta a aquellos que, por su altivez de espíritu y orgullo, menosprecian las ordenanzas, diciendo que fueron instituidas solo para cristianos de menor nivel. Él alabó a Dios incluso por alimentos humildes y sencillos, cuando solo tenía 5 panes de cebada y 2 peces. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Juan 6, versículo 11. Ay de nosotros, cuando nuestras mesas están abundantemente provistas, apenas pensamos seriamente en Dios, quien nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Sexto, en su espiritualidad y enfoque celestial. Cristo vino del cielo y vivió en el cielo todo el tiempo que estuvo en la tierra. Cuando estaba en el pozo de Samaria conversando con la mujer allí, habló acerca del agua que salta para vida eterna. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Juan 4, versículo 14. La llevó de una conversación sobre agua común a un discurso sobre el agua de vida. Cuando estaba cenando en la casa del fariseo, habló sobre comer pan en el reino de Dios. Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Lucas 14, versículo 15. Cuando hizo el milagro de los panes, habló del pan de vida y del maná que descendió del cielo. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Juan 6, versículo 27. Cuando estaba en la fiesta de los tabernáculos, donde acostumbraban derramar agua y así formar un estanque cerca del templo, habló de ríos de agua viva y de la plenitud del Espíritu. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7, versículos 38 al 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Un raro ejemplo para que sigamos. Debemos esforzarnos no solo por ver todas las cosas en Dios, sino también por ver a Dios en todas las cosas y mantener un enfoque celestial en todas nuestras bendiciones. Séptimo, en su obediencia hacia sus humildes padres terrenales. ¿Creen que esto es algo insignificante? Cristo fue Dios bendito por siempre. Sin embargo, se sometió a sus pobres padres. Dice Lucas 2, versículo 51, y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Aunque sus padres eran humildes y despreciables, él les obedeció, y como es muy probable, trabajó en su modesto oficio, porque los judíos decían, ¿no es este el carpintero? Marcos 6, versículo 3. No solo el hijo del carpintero, sino el carpintero. Y Justino Mártir dice que trabajaba haciendo yugos y arados. El gran Dios, hecho hombre, se sometió a sus padres. ¿Qué lección ha dado Cristo a los hijos? Por más importantes que sean ustedes, no pueden ser mayores que Cristo, y es difícil que sus padres sean más humildes que José. ¿Serán tercos y desobedientes y preferirán gobernar antes que someterse? Octavo, en la dulzura y belleza de su conversación, y aún así de manera estricta y cautivadora. Muchos problemas de los hombres provienen de ellos mismos, son ásperos y amargos, y no se conducen amablemente. Los cristianos requieren gran sabiduría para caminar estrictamente, pero con gracia, de modo que puedan representar y atraer su religión a otros. Como se dice de Atanasio, un imán para atraer los corazones del pueblo y un diamante en la resistencia del pecado. Pero, ¿qué habló de Atanasio cuando alguien mayor que Atanasio está aquí? Jesucristo se dispuso tan dulcemente en toda clase de conversación que creció en gracia para con Dios y los hombres. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2, versículo 52. El significado de esto es que el Señor Jesús siempre fue perfecto y lleno de sabiduría,
y no era capaz de recibir más de lo que ya tenía, pero al crecer de niño a hombre, creció más en sabiduría y gracia para con Dios y los hombres. Por ejemplo, supongamos que el sol en el firmamento fuera una criatura viviente y en crecimiento. Sería pleno de luz desde el primer momento de su creación, pero al crecer en tamaño, su luz aumentaría, aunque siempre fuera pleno. Así, Cristo siempre estuvo lleno de conocimiento y gracia, pero según su capacidad y receptividad, así le fue concedida la gracia. ¿Cuántos hay que declinan y pasan del celo a la tibieza, de la exactitud en los caminos de Dios a la libertad y la licencia? Esto es ser una estrella caída e imitar a los ángeles apóstatas, que cayeron del estado de pureza y bienaventuranza en el que estaban a un estado de pecado y miseria. Pero Cristo creció en gracia y en favor con Dios y los hombres. Fue una alta muestra de sabiduría en Cristo llevar todas las cosas de tal manera que ganara el favor de todos con quienes se relacionaba. 9. En la santidad y pureza de su vida. Aunque vivió en medio de enemigos que le odiaban y eran vigilantes y maliciosos para buscar cualquier ocasión contra él, dijo: ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Juan 8, versículo 46. Los mismos demonios reconocen su santidad. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Marcos 1, versículo 24. El apóstol nos dice: fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4, versículo 15. Y en él no hay pecado. Primera de Juan 3, versículo 5. Y el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Primera de Pedro 2, versículo 22. Él tomó sobre sí nuestras debilidades naturales, pero no nuestras debilidades pecaminosas. Cristo asumió la naturaleza sin el pecado de la naturaleza. El sol de justicia fue como los rayos del sol, que brillan sobre un mundo pecaminoso sin ser contaminados por su impureza. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Hebreos 7, versículo 26. Cristo sufrió los tormentos del infierno, al menos de manera equivalente para librarnos del infierno. Sin embargo, no quiso ni pudo cometer el más mínimo pecado, aunque esto hubiera liberado a todos los hombres que jamás hayan existido. Ahora, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Primera de Pedro 1, versículo 15. Imiten a Cristo en su santidad, que fue parte de su gloria y será parte de la suya. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5, versículo 8. Aquí debemos ser retratos vivos de Cristo, para que otros puedan ver el rostro de Cristo en nosotros. Sigan sus pasos, vivan con tal santidad, que si la Biblia se perdiera, pueda hallarse de nuevo en nuestras santas vidas. 10. En su maravillosa paciencia y mansedumbre. Nadie sufrió tanto, y nadie sufrió tan pacientemente. Cuánto daño hacen otros, pero no quieren sufrir ninguno, y cuánto daño sufrió Cristo, pero no hizo ninguno. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro 2, versículo 23. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Isaías 53, versículo 7. Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Isaías 50, versículo 6. Job, aunque un ejemplo de paciencia, en la extrema aflicción cayó en la impaciencia y maldijo el día de su nacimiento. Pero en Cristo no hubo iniquidad, ni engaño en su boca, ni una palabra impaciente salió de él. Él estaba lleno de paciencia. Ahora, en esto los santos deben imitar a Cristo, pacientes en la tribulación. Romanos 12, versículo 12. El ejemplo de la mansedumbre de Cristo debe ser nuestro mayor consuelo cuando somos llevados a los arrebatos de la pasión.
¿Qué inconformidad hay entre Cristo y nosotros cuando se levantan tales neblinas en el alma que la luz de la razón no puede verse? Hombres embriagados de pasión, que inconformes son a la mansedumbre de nuestro Salvador. Cristo devolvió palabras dulces por amargas, bendiciones por maldiciones. ¿Hizo esto Cristo? Así también deben hacerlo los cristianos. 11. En el amor hacia sus enemigos. Tomen ese ejemplo eminente de Cristo, quien murió por sus enemigos. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Romanos 5, versículo 10. En cuanto a esos enemigos que fueron los instrumentos de su muerte, los que derramaron su sangre, aun cuando estaba en la cruz, entregó su alma en oración por ellos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, versículo 34. Quiso dar a sus enemigos el primer anuncio del Evangelio. Dio instrucciones a sus discípulos de ir por el mundo, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas 24, versículo 47. Allí donde su sangre fue derramada, allí quiso que se predicara la virtud y el consuelo de ella. Y el apóstol nos exhorta al mismo deber basándose en este ejemplo de Cristo, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3, versículo 13. Tenemos espíritus susceptibles, vengativos, y no podemos pasar por alto el más mínimo agravio, y pensamos que es una deshonra hacerlo. Creemos que un hombre es un necio y no tiene carácter si no se enoja rápidamente. Pero dice Salomón, la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Proverbios 19, versículo 11. Esta fue la actitud de Cristo, ejercer amor y afecto tierno hacia sus enemigos. Ahora bien, si imitamos a Cristo en estas cosas, entonces somos cristianos y discípulos de verdad. El discipulado bajo Cristo. Por Thomas Manton. Colgado en el madero.